Hola y bienvenidos al canal, El Hijo del Hombre. Este es un canal, en el cual, vamos a exponer la vida de Jesús de Nazaret. Lo vamos a realizar, de manera cronológica, desde el inicio de su existencia como Hijo Creador paradisiaco, hasta su encarnación en la tierra. Toda esta información, está sacada de la saga maravillosa, Caballo de Troya, el libro de Urantia, y expuesta, según nuestra interpretación. Esperamos que os guste, y no dudéis en suscribiros, dar un me gusta, y comentad vuestra opinión sobre los episodios. Ya que con vuestro apoyo, y entre todos, podamos hacer un maravilloso trabajo. Que sirva para seguir extendiendo el mensaje del Hijo del Hombre. La edad de 7 años. Año 1 de nuestra era. Este fue en verdad, un año lleno de acontecimientos en la vida de Jesús. A principios de enero, una gran tormenta de nieve cayó sobre Galilea. La nieve se acumuló hasta 60 centímetros de espesor. Fue la nevada más grande que Jesús conoció en toda su vida, y una de las más importantes en Nazaret, en los últimos 100 años. Las distracciones de los niños judíos en los tiempos de Jesús, eran más bien limitadas. Con demasiada frecuencia, los niños imitaban en sus juegos las actividades más serias, que observaban de los adultos. Jugaban mucho a las bodas y a los funerales, ceremonias que veían con tanta frecuencia, y que resultaban tan espectaculares. Bailaban y cantaban, pero tenían pocos juegos organizados como los que gustan tanto a los niños de hoy. En compañía de un niño vecino, Jacobo, y más tarde de su hermano Santiago, a Jesús le encantaba jugar en el rincón más alejado del taller de carpintería de la familia, donde se divertían con el serrín y los trozos de madera. A Jesús, siempre le resultaba difícil comprender el daño de ciertos tipos de juegos, que estaban prohibidos el sábado. Pero nunca dejó de conformarse a los deseos de sus padres. Tenía una capacidad para el humor y los juegos, que pocas veces se podía expresar en el entorno de su época y de su generación. Pero hasta la edad de 14 años, la mayor parte del tiempo estaba alegre y de buen humor. María tenía un palomar, en el tejado del establo contiguo a la casa, y los beneficios de la venta de las palomas, los utilizaban como fondo especial de caridad que Jesús administraba. Después de deducir el diezmo, y haberlo entregado al empleado de la sinagoga. El único accidente verdadero, que Jesús sufrió hasta ese momento, fue una caída por las escaleras de piedra del patio trasero, que conducían al dormitorio con techo de lona. Sucedió en julio, durante una tormenta de arena inesperada, que procedía del este. Los vientos cálidos, con ráfagas de arena fina, soplaban por lo general durante la estación de lluvias, particularmente en marzo y abril. Una tormenta de este tipo, era totalmente inesperada en el mes de julio. Cuando se desencadenó la tormenta, Jesús estaba jugando como tenía costumbre en el tejado de la casa, porque durante una gran parte de la temporada seca, este era su lugar de juego habitual. La arena lo cegó mientras bajaba las escaleras, y cayó. Después de este accidente, José construyó una balaustrada, a ambos lados de la escalera. No había manera de prevenir este accidente. Sencillamente no se pudo evitar. Pero este ligero accidente, ocurrido mientras José estaba en Endor, ocasionó una ansiedad tan grande en la mente de María, que trató de manera poco razonable, de mantener a Jesús pegado a ella durante varios meses. Este no fue más que uno de los numerosos accidentes menores, que le ocurrieron posteriormente a este joven intrépido e investigador. Si pensáis en la niñez, y en la juventud normal de un muchacho dinámico, tendréis una idea bastante buena de la carrera juvenil de Jesús. Y casi podréis imaginar la cantidad de ansiedad que causó a sus padres, en particular a su madre. En la mañana del miércoles, 16 de marzo del año 1, nació José, el cuarto hijo de la familia de Nazaret. Jesús tenía ahora 7 años, la edad en que se suponía que los niños judíos empezaban su educación formal en las escuelas de la sinagoga. Por consiguiente, en agosto de este año comenzó su memorable vida escolar en Nazaret. El muchacho ya leía, escribía y hablaba con soltura 2 idiomas, el arameo y el griego.
Ahora tenía que imponerse la tarea de aprender a leer, escribir y hablar la lengua hebrea. Estaba realmente impaciente por empezar la nueva vida escolar que se abría ante él. Durante 3 años, hasta que tuvo 10 años, asistió a la escuela primaria de la sinagoga de Nazaret. Durante estos 3 años, estudió los rudimentos del libro de la ley, tal y como estaba redactado en lengua hebrea. Durante los 3 años siguientes, estudió en la escuela superior y memorizó, por el método de repetición en voz alta, las enseñanzas más profundas de la ley sagrada. Se graduó en esta escuela de la sinagoga cuando tenía 13 años. Los dirigentes de la sinagoga lo entregaron a sus padres como un hijo del mandamiento ya educado. En adelante, un ciudadano responsable de la comunidad de Israel, con derecho a asistir a la Pascua en Jerusalén. En consecuencia, cuando tuvo 13 años, en ese año participó en su primera Pascua, en compañía de su padre y de su madre. En Nazaret, los alumnos se sentaban en semicírculo en el suelo, mientras que su profesor, el chazán, un empleado de la sinagoga, se sentaba enfrente de ellos. Empezaban por el libro del Levítico, y luego pasaban al estudio de los demás libros de la ley, seguido del estudio de los profetas y de los salmos. La sinagoga de Nazaret poseía un ejemplar completo de las escrituras en hebreo. Hasta los 12 años, lo único que estudiaban eran las escrituras. En los meses de verano, las horas escolares se reducían considerablemente. Jesús se convirtió muy pronto en un experto en hebreo. Siendo un hombre joven, cuando ningún visitante eminente se encontraba ocasionalmente en Nazaret, se le pedía a menudo que leyera las escrituras hebreas a los fieles, reunidos en la sinagoga para los oficios regulares del sábado. Por supuesto, las escuelas de la sinagoga no tenían libros de texto. Para enseñar, el chazán efectuaba una exposición, que los alumnos repetían al unísono después de él. Cuando tenían acceso a los libros escritos de la ley, los estudiantes aprendían su lección leyendo en voz alta y repitiendo constantemente. Para vuestra información, las escrituras sagradas, especialmente la Torá, formaban la base de la enseñanza. Los judíos del primer siglo estudiaban el Antiguo Testamento. Para ellos, esa era su fuente principal de enseñanza. El cálculo matemático, por ejemplo, se enseñaba a partir del tiempo de duración de la vida de los patriarcas, o de las profecías que incluyen cronología. La geografía se ilustraba en las guerras de Israel. Para los judíos, las escrituras eran un libro completo, que permitía integrar todo el conocimiento y encontrar el principio de toda la sabiduría disponible a los seres humanos. Su estudio era tan importante que aunque no asistiera a la escuela, necesitaba por lo menos saber leer, para tener acceso al contenido de la Torá. Además de su educación oficial, Jesús empezó a tomar contacto con la naturaleza humana, de todos los rincones del mundo. Ya que por el taller de reparaciones de su padre, pasaban hombres de muy diversos países. Cuando tuvo más edad, se mezclaba libremente con las caravanas que detenían cerca de la fuente para descansar y comer. Como hablaba muy bien el griego, tenía pocos problemas para conversar con la mayoría de los viajeros y conductores de las caravanas. Nazaret era una etapa en el camino de las caravanas, y una travesía para los viajes. Una gran parte de la población era gentil. Al mismo tiempo, Nazaret era bien conocida como centro de interpretación liberal de la ley tradicional judía. En Galilea, los judíos se mezclaban más libremente con los gentiles que en Judea. De todas las ciudades de Galilea, los judíos de Nazaret eran los más liberales en interpretar las restricciones sociales, basadas en el miedo a contaminarse por estar en contacto con los gentiles. Esta situación dio origen a un dicho corriente en Jerusalén: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Jesús recibió su enseñanza moral y su cultura espiritual, principalmente en su propio hogar. La mayor parte de su educación intelectual y teológica la adquirió del chazán. Pero su verdadera educación, el equipamiento de mente y corazón, para la prueba real de afrontar los difíciles problemas de la vida, la obtuvo mezclándose con sus semejantes.
Esta asociación estrecha con sus semejantes, jóvenes y viejos, judíos y gentiles, le proporcionó la oportunidad de conocer a la raza humana. Jesús era muy instruido, en el sentido de que comprendía a fondo a los hombres, y los amaba con devoción. Durante todos sus años en la sinagoga fue un estudiante brillante, con una gran ventaja puesto que conocía bien 3 idiomas. Con motivo de la finalización de los cursos de Jesús en la escuela, el Chazán de Nazaret comentó a José que temía haber aprendido más de las preguntas penetrantes de Jesús, que lo que había sido capaz de enseñar al muchacho. Aunque este Chazán, llamado Ismael, se convertiría más adelante, debido a un retrato que le hizo Jesús en la tierra del patio, en un acérrimo enemigo de él, y de toda su familia hasta el fin de sus días. En el transcurso de sus estudios, Jesús aprendió mucho, y obtuvo una gran inspiración de los sermones regulares del sábado en la sinagoga. El clero de Galilea era más liberal que los rabinos y escribas de Judea en su interpretación de las leyes tradicionales. En Nazaret también eran más liberales, en cuanto a la observancia del sábado. Por ese motivo, José tenía la costumbre de llevarse de paseo a Jesús los sábados por la tarde. Una de sus caminatas favoritas consistía en subir a la alta colina cercana a casa, desde donde podían contemplar una vista panorámica de toda Galilea. Al noroeste, en los días despejados, podían ver la larga cima del monte Carmelo, deslizándose hacia el mar. Al norte, el monte Hermón levantaba su pico nevado con un esplendor majestuoso y dominaba el horizonte. A lo lejos, por el este, podían discernir el valle del Jordán. También hacia el sur, cuando el sol iluminaba los muros de mármol, podían ver las ciudades greco-romanas de la Decápolis. Jesús podía observar las filas de caravanas, que entraban y salían de Nazaret en 4 direcciones. Cuando no subían a las alturas para contemplar el paisaje lejano, se paseaban por el campo y estudiaban la naturaleza en sus distintas manifestaciones, según las estaciones del año. La educación más precoz de Jesús, exceptuando la del hogar familiar, había consistido en tomar un contacto respetuoso y comprensivo con la naturaleza. Antes de cumplir los 8 años de edad, era conocido por todas las madres y mujeres jóvenes de Nazaret, las cuales se habían encontrado y hablado con él en la fuente cercana a su casa. Esta fuente era uno de los centros sociales de encuentro y de habladurías de toda la ciudad. Este año, Jesús aprendió a ordeñar la vaca de la familia, y a cuidar de los demás animales. Durante este año y el siguiente, también aprendió a hacer queso y a tejer. Cuando llegó a los 10 años, era un experto tejedor. Aproximadamente por esta época, Jesús y Jacobo, el muchacho vecino, se hicieron grandes amigos del alfarero que trabajaba cerca del manantial. Mientras observaban los hábiles dedos de Natán, moldeando la arcilla en el torno, los dos decidieron muchas veces hacerse alfareros cuando fueran mayores. Natán quería mucho a los muchachos, y a menudo les daba arcilla para que jugaran, tratando de estimular su imaginación creativa, sugiriéndoles que compitieran en la modelación de objetos y animales diversos. Más tarde, sin saberlo aún, Jesús se convertiría en el mayor alfarero de la historia de la humanidad. El alfarero de almas, de nuestro mundo. Si os ha gustado el episodio, no olviden suscribirse en el canal y darnos un me gusta, para así ayudarnos a seguir con más vídeos. Y sobre todo, convertiros en mensajeros del Hijo del Hombre y compartidlo en vuestras redes sociales. Gracias por adelantado.